Una profesora de matemáticas fue raptada con su hija por un exalumno que cobró venganza por una mala calificación que le puso 15 años atrás. ¿Qué? ¿Esto es real? Se los cuento, mi nombre es Daniel Novelo. Pongo en contexto. En mayo de 1980, en Roseville, Minnesota, Estados Unidos, una mujer llamada Mary Stoffer estaba casada con un hombre llamado Irving. Ella tenía dos hijos, Elizabeth de 8 años y Steven de 5 años. Era profesora de matemáticas y su familia estaba por mudarse a Filipinas. Ellos eran misioneros de su iglesia y por esa razón se mudaban constantemente. Entonces, pocos días antes de que se fueran a las Filipinas, estaban arreglando todos los pendientes que les faltaba para poder mudarse, y uno de esos pendientes que tenía Mary era llevar a su hija Elizabeth al salón de belleza. Esa tarde del 16 de mayo de 1980, Mary y su hija fueron al salón. Estuvieron ahí unas horas y cuando se dirigían de regreso a casa, un hombre apareció y las amenazó con un arma de fuego. Les dijo que subieran inmediatamente al auto y Mary, asustada, subió con su hija. Luego este hombre le comenzó a dar instrucciones a Mary. Le decía hacia dónde manejaría y mientras ella obedecía le preguntaba por qué le estaban haciendo eso. A lo que el hombre únicamente dijo: "Tú sabes por qué, Mary". La realidad es que Mary no tenía una idea de por qué. Entonces lo primero que Mary pensó era que había sido una víctima al azar. Mary continuó manejando hasta que llegó a un lugar un poco apartado. Por lo que entiendo, habían árboles, pero también habían casas cerca de ahí. Ahí el hombre les pidió que bajaran del auto, las ató a las dos y las metió en la cajuela, mientras él continuó manejando el auto. Dentro de la cajuela, Mary y Elizabeth estaban llorando, pero también estaban rezando. Esto molestó demasiado a este hombre, detuvo el coche y amenazó con mandarlas al otro mundo si no se callaban. Les tapó la boca con cinta y siguió avanzando hasta que llegó a un lugar alejado de Roseville, un lugar en donde vivían muy pocas personas. Luego buscó un lugar en donde no pudieran verlo y abrió la cajuela. En ese momento se dio cuenta que Mary y Elizabeth habían logrado desatarse. Se enojó y las ató de nuevo, y para estar seguro les puso encima una llanta para poder inmovilizarlas. Mientras él hacía todo esto que les estoy contando, dos niños se acercaron al lugar. Supongo que les dio curiosidad y como cualquier infante, pues no piensa en peligro. Uno de estos dos niños se fue en la parte de adelante para ver si había alguien, mientras que el otro niño se acercó al hombre y lo saludó. En ese momento, este niño vio que tenía atadas en la cajuela a Mary y Elizabeth. Obviamente se asustó, pero antes de que pudiera escapar, este hombre lo atrapó y también lo metió dentro de la cajuela. El otro niño, que se encontraba en la parte de adelante, cuando vio lo que pasaba, salió corriendo antes de que el hombre pudiera verlo y seguirlo. Después, el hombre se subió al coche y se fue rápidamente del lugar. Para todo esto, dentro de la cajuela se encontraban Mary, Elizabeth y el niño, que estaba asustado. La cinta que traía Mary en la boca ya se había caído debido al sudor y las lágrimas. Entonces eso fue bueno porque pudo tranquilizar al niño que estaba llorando. Estamos hablando de un niño de aproximadamente 6 años. El niño les contó que se llamaba Jason Wilkman y esa pequeña plática que hicieron dentro de la cajuela le sirvió al pequeño. Al poco tiempo el auto de nueva cuenta se paró. El criminal abrió la cajuela, sacó a Jason y luego la cerró. Minutos después arrancó el coche y continuó su camino hasta llegar a un lugar en donde dejó ese coche, que era el de Mary, y se cambió a una vagoneta que tenía ahí estacionada. Se notaba que todo esto lo había estado planeando tiempo atrás. Él la llevó a una casa en donde encerró a Mary y a su hija en un armario. Para este punto de la historia, el esposo de Mary la había estado buscando por todas partes. Había preguntado con amigos y familiares, pero no había ninguna noticia de ellas. Entonces se preocupó, dio aviso a las autoridades, pero sin embargo su denuncia no procedía porque no cumplía con el tiempo de una desaparición. No sé si saben, pero hay todo un protocolo cuando una persona desaparece. Las primeras horas sé que son cruciales, pero debido a otras circunstancias que han pasado, estrictamente tienen que esperar que pasen un número de horas para que ahora sí saquen la alerta de desaparición, porque puede ser que simplemente haya sido un pleito, o sea, de pareja, y luego movilizan a toda la policía y pues bueno, se ha vuelto todo un relajo. Su esposo no desistió e intentó poner la denuncia de la desaparición 2 veces más, y es que este señor también dijo que habían intentado robar su casa 2 veces y creía que podía estar relacionada la desaparición de su esposa con eso. Aún así, la operadora le dijo que no podían hacer nada en ese momento. Lo curioso de todo esto es que mientras la persona que estaba atendiendo la llamada del esposo de Mary, otro operador que estaba junto a ella, le llamó la atención que cerca del lugar en donde había desaparecido Mary y su hija había otro reporte de la desaparición de un pequeño. El pequeño al que ya habían lanzado la alerta de desaparición era Jason. Su familia había dado aviso a las autoridades luego de que el niño con el que estaba corriera para contar todo lo que había visto, y gracias a que su amigo había visto cómo era el hombre y el color del auto, tenían algunas pistas para buscar a un criminal. Entonces los operadores dieron aviso a las autoridades que este caso estaba relacionado y enviaron policías a la casa del esposo de Mary para ver si tenían alguna información. Él les dijo que su esposa y su hija iban en un coche
coche verde con un techo blanco. Esto coincidía con la descripción que había dado el niño del hombre que se había llevado a su amigo. Con esto ya sabían que el coche que tenía este hombre era el coche de Mary. Después de esto, amigos, comenzaron a hacer varias búsquedas. Pegaron carteles en varias partes de la ciudad, pero los días pasaban y la búsqueda de Mary, Elizabeth y Jason se hacía cada vez más difícil. Mientras tanto, en la casa de este tipo, Mary era sometida a constantes entrevistas. Estas entrevistas este hombre las grababa. Ahí es donde él le reveló a Mary que la conocía de aproximadamente 15 años atrás. Le contó que ella había sido su maestra y le mencionó que su nombre era Ming Sen Chue. No sé si lo pronuncié bien. Este hombre durante años había querido cobrar venganza con esta maestra. Supuestamente él decía que ella le había puesto una mala calificación. Esa mala calificación hizo que él perdiera su beca y el perder su beca hizo que se arruinara su vida. Este tipo también lo obligaba a tener relaciones con él. Mientras pasaba todo esto, la grababa y cuando lo hacía le reclamaba a ella que no era cariñosa con él, como lo era con su esposo. Ming estaba al pendiente y sabía tantas cosas de Mary porque se había infiltrado varias veces en su casa y todos los días la espiaba por un hueco que había hecho debajo del cuarto de Mary. Este hueco estaba justo debajo de su cama. Al parecer, este tipo estaba obsesionado con esta mujer. En varias ocasiones Mary intentó pedir ayuda, pero este hombre la amenazó con mandarla al otro mundo y no solo a ella, sino también a su hija si no obedecía. En una ocasión Ming tuvo que salir de viaje por trabajo y se las llevó con él. Las tuvo en un camper en donde las ató a un tanque de gas, el cual si ellas jalaban fuerte explotaría, o al menos eso pensaba. No sé si es posible eso. A pesar de que había gente cerca del lugar, Mary no pudo hacer nada. Los días pasaban y Mary ya llevaba 53 días con este sujeto. Ellas se la pasaban encerradas en un armario únicamente con una luz, unas cobijas y una Biblia que Mary le había pedido a Ming. Solamente cuando a Ming se le antojaba la sacaba de ahí y como que convivía con ellas. El 7 de julio de 1980, cuando Mary estaba a punto de perder la esperanza, se le ocurrió la idea de quitar el pasador de la bisagra de la puerta para intentar escapar. Para todo esto, déjenme decirles que Ming jamás dejó de hacer su vida normal. Iba a trabajar y luego regresaba, y es que estaba con ellas. Y justamente en ese momento que él estaba trabajando es cuando esta mujer dijo: pues voy a intentar lo último que pueda hacer. Entonces siguió intentando e intentando hasta que por fin logró quitar el pasador y al fin movió la puerta. Ella salió del armario rápidamente con su hija, llamó a la policía y salió de la casa para encontrar un lugar seguro. Afortunadamente la policía llegó rápidamente y Mary y Elizabeth fueron rescatadas. Al llegar a la estación de policía, Mary se reencontró con su esposo y Elizabeth con su papá. Declaró quién era el hombre que la había privado de su libertad y en ese momento algunas patrullas fueron en busca de Ming, que se encontraba trabajando como si nada hubiera pasado, como si fuera una blanca palomita. Y ahí, en su lugar de trabajo, por fin fue arrestado. Al poco tiempo Ming fue llevada a juicio y también declaró que Mary le había arruinado la vida cuando le había puesto una mala calificación. Según él, eso lo forzó a pelear en la guerra de Vietnam, donde se convirtió en un prisionero de guerra, y por todo lo que había vivido es que quería cobrar venganza con Mary. Sin embargo, se descubrió que esto último que contó era una mentira. Jamás fue a Vietnam, no estuvo en la guerra, no fue prisionero, pero sí le tenía rencor a Mary por haberle puesto una mala calificación, que seguramente se ganó. Se supo que Ming sí había ido a la universidad e incluso le había ido muy bien. Tenía su propio negocio de electrónica, entonces lo que decía no tenía tanto sentido. También se supo en el juicio que este hombre, este tipejo llamado Ming, había mandado al otro mundo al pequeño Jason de tan solo 6 años. Después de hacer este terrible acto, había tirado su cuerpo en un barranco. En ese mismo juicio, Mary dio su declaración y mientras la estaba dando, Ming se fue contra ella y la intentó atacar con un objeto filoso que no se sabe de qué forma la había metido al juicio. Desgraciadamente sí le provocó una herida grande en la cara. El juez, al ver todo esto, inmediatamente lo declaró culpable de secuestro y homicidio y fue sentenciado a pasar el resto de sus días en prisión. Por cierto, como dato curioso, esta mujer dijo que una de las cosas que le ayudaron a tener esperanza fue el tener fe en sus creencias y el tener consigo una Biblia. Este es un caso realmente sorprendente que afortunadamente sí tuvo un final feliz, al menos para Mary y su hija Elizabeth, porque tristemente el pequeño no corrió con esa misma suerte. Un pequeño que inocentemente por curiosidad se acercó a un coche simplemente con la intención de jugar, no sé. Y otra cosa sorprendente es cómo este tipo se obsesionó con esta maestra, agarrando simplemente un pretexto, porque mal de la cabeza ya estaba. O no sé, ¿ustedes qué opinan? Mi nombre es Daniel Novelo.